Hoy Dios va a hablar a tu vida. Cuando venimos y nos reunimos juntos, su presencia está aquí y yo espero que hoy tú puedas sentir algo, que es la presencia de Dios, tú puedas aprender algo y también no solamente eso, sino que puedas cambiar algo, ¿verdad? Que podamos cambiar algo en nuestra vida. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de esto que está aquí, una pregunta muy sencilla. ¿Cuánta hambre tienes, verdad? ¿Qué tanta hambre tienes? Y es curioso que lo ponemos para esta hora a las 12, justo cuando ya nos está dando ya el estómago, como que nos está dando avisos que sí, tengo mucha hambre, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de eso porque yo creo que va a ser de mucho ánimo y bendición a tu vida, como lo ha sido para mí. Y en la escritura o la historia que quiero basar el mensaje de hoy se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 1 al 7. Y vamos a leer esta historia de esta mujer, de esta viuda, y lo que podemos aprender acerca de esto y cuánta hambre tienes tú, ¿ok? Dice así en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, dice, cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó, mi esposo que te servía ha muerto, y tú sabes cuánto él temía al Señor. Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces, ella hizo lo que se le indicó. ¿Verdad? Muy importante recalcar eso. Ella hizo lo que el profeta le dijo. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto, todas las jarras estaban llenas hasta el borde. ¿Verdad? No medias llenas, no casi llenas, hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios, a Eliseo, lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Hazte cargo de lo que tienes que pagar, paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que quede, pueden subsistir de ello. Y te hago otra vez esta pregunta, ¿cuánta hambre tienes? ¿Qué tanta hambre tienes? Pregúntaselo ahí a tu vecino, dile, ¿cuánta hambre tienes? ¿Qué tanta hambre tienes? ¿Qué tan hambriento estás, verdad? Dile, ¿cuánta hambre tienes? Que ya es hora justo ahorita del almuerzo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa relación, ¿cuánta hambre hay? Y vemos que esta mujer, esta viuda, estaba atravesando varias situaciones difíciles. Había circunstancias dolorosas en su vida que estaba atravesando. Una de ellas es que estaba atravesando por dolor emocional. Ella había perdido a su esposo. Su esposo había fallecido y se encontraba en ese momento con un dolor emocional. Había esa angustia, ese dolor emocional de perder a su esposo, el compañero de su vida, ¿verdad? No dice la Biblia cuántos años habían estado casados, pero asumimos que eran varios porque ya tenía 2 hijos, ¿verdad? Entonces, había un dolor en ella emocional por la pérdida de su esposo. También había un dolor financiero, porque dice que los acreedores estaban al acecho, ¿verdad? Los cobradores, ¿verdad? Ya venían los cobradores. La agencia que recolecta las deudas, estaba ya llame y llame y llame varias veces al día, mañana, tarde y noche,
tratándole o buscándola para que pagara la deuda, ¿verdad? Yo imagino que ya la pobre mujer ni quería hablar con nadie, ni contestar el teléfono, por así decirlo, ¿verdad? O recibir una carta, o que tocara la puerta, porque ya el acreedor estaba ahí con ella, diciéndole, tienes que pagar la deuda, ¿verdad? Había ese dolor financiero, en sus finanzas estaba sufriendo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben ¿verdad? Que a veces cuando debe eso y lo mandan a la agencia para colectar las deudas, ¿verdad? Para pagar deudas, cómo son insistentes, ¿verdad? Están ahí, ya ni quieres contestar el teléfono, porque ya te da miedo, dices, ay, unknown, dice ahí, ¿verdad? No, el número no conocido, dices, ya sé quién es, ¿verdad? Y ni lo quieres levantar, ni checar el correo, porque vas a ver ahí, ¿verdad? Te llegan ahí y tocarla. Bueno, es algo incesante cuando quieren cobrar esa deuda. Y dice ella, y yo tengo al acreedor ya aquí a la puerta. Había dolor, sufrimiento financiero. También había dolor físico, porque ahí muestra que no tenían nada, tenían hambre. Y cuando tienes mucha hambre, duele, ¿verdad? Duele. Me acuerdo de la canción aquella que creo que era de Jesús Adrián Romero. ¿Se acuerdan de esa canción? No todo, ¿verdad? Pero si has estado en la iglesia o has escuchado música cristiana por algún tiempo, había una canción que de veras hasta a mí me dolía cantarla, ¿verdad? Porque decía, tengo hambre de ti, de tu... Me acordé cuando estaba preparando estas notas, y me acordaba y estaba cante y cante ese canto, porque había una parte que decía, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Y luego venía aquí, y hasta yo le hacía así como con sentimiento, ¿verdad? Hambre que duele, que duele. ¿A poco no? Hambre que duele. Y ella estaba atravesando dolor físico porque no había comida. La alacena estaba vacía, el refrigerador no había nada que comer. Y tú sabes que cuando llegas a un punto donde tienes tanta hambre, te duele, ¿verdad? Te duele. Quizá en este país sea algo diferente, como quiera hay hambre, pero en otros países donde no hay tantos recursos, hay un hambre muy extrema. Y quizá no lo podamos comparar porque la persona más pobre aquí sería considerada rica en otros países, pero hay hambre, y ya sea aquí o en otro lugar, cuando alguien tiene hambre, duele, ¿verdad? Te da unos dolores de hambre que duele. Y ella estaba atravesando por ese tipo de situación, una hambre, un dolor físico. También había un dolor en relaciones, en el aspecto maternal. Ella estaba a punto de perder a sus 2 hijos, a punto de perderlos. Imagínate el dolor de ver un ser querido, alguien muy cerca, un hijo, una hija que lo vas a perder. En aquel entonces eso era una forma de que los acreedores saldaban cuentas. Si alguien no podía pagar en aquel entonces una deuda, hasta ellos mismos se ofrecían de esclavos para decir, mira, te voy a servir tantos años. Y por eso el año de jubileo era muy importante, porque ahí toda deuda se saldaba y todo esclavo era libre en el año del jubileo. Entonces, había un dolor ahí relacional, maternal, paternal, ¿verdad? Podemos así decirlo, porque estaba a punto de perder a sus 2 hijos. Imagínate, tú perder a un ser querido, un hijo, una hija, y no perderlo porque iba a morir, pero que se los van a llevar, ¿verdad? Dices tú, el dolor que había en relaciones, quizás es un amigo, una amiga, y dices tú, duele. Y no solamente eso, pero mira, había un dolor espiritual en ella también. Porque si te acuerdas en el principio de la escritura, de la historia, ella viene al profeta, ella viene hacia él y le dice, mi esposo, tu siervo, que te servía, que temía al Señor. O sea, fíjate lo que decía, no llegó diciendo, hey, ayúdame, ¿verdad? Dijo, hey, mi esposo, que era tu siervo, te servía y era temeroso de Dios. Y mira dónde estamos espiritualmente. ¿Por qué pasó esto? Y cuando haces esto, te das cuenta que hay una diferencia en la condición espiritual y en la realidad de sus vidas. Y a veces sucede así, que la condición espiritual de uno no concuerda
con la realidad o las circunstancias que estamos pasando. Y hay como una diferencia, un espacio tan grande que te preguntas, ¿por qué? Dios, ¿por qué si yo te amo y te sirvo, mira dónde estoy? ¿Por qué si yo me he dedicado a ti, o si yo te quiero servir, tú sabes que te amo, Señor? ¿Por qué estoy pasando por estas circunstancias? Porque mira, lo que yo esperaba o las expectativas que yo tenía no concuerdan, no van con lo que estoy pasando. Si yo te he estado diezmando, ¿por qué entonces estoy sufriendo económicamente? Si yo he estado siendo fiel contigo, ¿por qué estoy pasando por situaciones de enfermedad? ¿Por qué si yo te sirvo y he estado con mi familia, te hemos buscado más? ¿Por qué hemos estado pasando por circunstancias difíciles? Y ahí está esta diferencia que a veces nos hace preguntar, wow, Señor, ¿qué pasó? Y ahí ese espacio que nos hace pensar, Señor, pero si mi expectativa tenía esto espiritualmente, mira dónde estoy, no tiene sentido, ¿por qué? ¿Por qué si yo he estado yendo ya aquí a la iglesia, te he estado buscando, en mi familia hemos hecho cambios, ya hemos cambiado, ¿por qué parece que las cosas no han cambiado? Quizás hasta están peor, hay como un espacio tan grande y nos hace preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y parece como que a las personas alrededor de nosotros que quizá no están tan entregados o no los vemos tan así por ti, tan metidos contigo, hasta parece que todo les va bien, hasta parece que aún bendices más a ellos que a mí. Y mira, yo te busco y no concuerda lo que estoy pasando. A veces nos sucede así y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, mira, a ellos ni les hace falta nada, pero ellos ni siquiera son cristianos y mira qué tan fácil se ve que se la llevan o qué también les va? ¿O por qué a ellos parece que sí respondes respuestas y que respondes oraciones a tanta gente, pero a mí qué? Entonces su condición espiritual no iban de la mano con su realidad o sus circunstancias. Entonces había dolor espiritual. Si mi esposo te servía y era temeroso de ti, ¿por qué entonces estamos pasando así? Y esa es una de las preguntas que todos nosotros a veces nos vamos a enfrentar o hemos pasado. ¿Por qué esto? ¿Por qué si yo te busco? Entonces, ¿por qué esto? Y ahí es donde Dios prueba nuestra fe, confía en mí. Entonces la viuda estaba pasando por dolor, ¿verdad? Situaciones dolorosas, difíciles, había sufrimiento, había dolor en su vida en estas categorías. Y quizá tú te ves reflejado o te relacionas con alguno de esos, con uno o con varios de estas categorías de esta mujer. Quizá haya en ti dolor emocional por haber perdido, ¿verdad?, algún familiar, o haya dolor financiero, estás pasando por un momento difícil en tus finanzas, ¿verdad? A lo mejor es físico, tienes alguna dolencia, alguna enfermedad o algo que dices, Señor, sáname. A lo mejor es en tus relaciones. Quizá ves a un hijo, una hija que están caminando por el camino equivocado. Se están yendo por el mal camino o se están yendo para otro lugar y tú dices, Señor, pero yo quisiera que se acercara más a ti, pero los ves yendo hacia otra dirección completamente opuesta de la que debería de ser. Y los ves y dices, wow, Señor, siento como que tu esposo, tu esposa, tus hijos, un pariente, un amigo, alguien cercano a ti en relación, y los ves yendo hacia otro lugar, quizá con influencias que no convienen, ¿verdad? Decisiones que están tomando, que se están alejando, y el dolor duele, y dices, ¿cómo quisiera que se acercaran más a Dios? O quizá es un dolor espiritual, que dices, Señor, no entiendo mi condición espiritual, me siento más cerca de ti, entonces ¿por qué pasó esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Hay eso. A lo mejor te ves reflejado ahí. Pero cualquiera que sean esas situaciones o cosas en tu vida, yo quiero que sepas que Dios dice, confía en mí, yo soy fiel. Hoy vamos a ver el hambre de esta mujer. Hubo una persona que aplaudió, vamos a aplaudir todos porque eso es verdad. Dios dice, confía en mí, yo soy tu Dios, ¿verdad? Yo soy tu Dios. Entonces, tu fe se pone a prueba cuando pasamos por esas situaciones. Y Dios dice, quiero que confíes en mí. Es difícil, ¿verdad? Es más fácil decirlo que hacerlo, pero pone a prueba a Dios nuestra fe. Él quiere ver a través de esas situaciones, confía en mí.
Entonces, vamos a ver de esta viuda, esta mujer, su historia, y ver cuánta hambre ella tenía, y hacerte otra vez la pregunta, ¿cuánta hambre tienes? ¿Cuánta hambre tienes? Vemos en el versículo 1, dice que la viuda clamó. Esas dos palabras las puse ahí resaltadas, porque quiero que notes lo que la viuda hizo primero. La viuda no hizo una cita con el profeta Elías, no le llamó y le dice, Elías, mira, fíjate que quisiera una junta contigo, ¿cuándo podría ser posible? Dile a tu secretaria que te ponga una junta ahí, dile a Siri, hey, hazme una junta con la viuda, ¿verdad? Y sus 2 hijos. No le llamó y le dijo, ¿sabes qué? Me gustaría hablar contigo. Ella no hizo nada de esos protocolos, ella más vino y clamó. No llegó así toda así arreglada, toda bien compuesta y toda bien educada. Ella se olvidó de todo eso. Ella llegó y clamó. Ahora, fíjate bien lo que dice. Dice clamó. No dice llegó y le dijo. No dice llegó y habló. No llegó y le expresó y le... No, dice llegó y clamó. Cada vez que tú veas esa palabra clamar en la Biblia, no se refiere a hablar, a estar así diciendo, ¿verdad? Como quien habla así uno al lado tranquilamente. Eso no es. Dice clamó. Quiere decir que en su desesperación clamó. Con una desesperación que no fue de que, fíjate Eliseo, pues es que tengo problemas y pues quiero que me ayude. No, ella llegó sin cita, sin hacer nada, dice que no tenía ahí una cita reservada. Ella llegó y dice, clamó. Y empezó a clamar en desesperación a voz alta. Porque llegó al punto que tenía tanta necesidad, tanta hambre de que Dios obrara en su vida, que no le importó qué tan sofisticada ella era, o qué tan cool nos íbamos a ver, o qué tan retacados, ¿verdad? O recatados, perdón, nos pudiéramos parecer ante lo demás. A mí no me importa. Yo necesito a Dios, necesito oír de Él, y voy a llegar y voy a clamar. No me voy a preocupar porque lo que diga esta persona, o cómo me vea, o qué piensen de mí. Voy a clamar porque es tanta mi necesidad y mi hambre que voy a tener que clamar. Llegó a ese punto donde tú sabes que tú te das cuenta que Dios es todo lo que necesitas cuando Dios es todo lo que tienes. Tú sabes que Dios es todo lo que tienes y necesitas cuando es todo lo que tienes. Ya el banco no le iba a dar un préstamo, quizá un amigo, un familiar no le iba a echar la mano, ahí yo te ayudo, manita, nada de eso. Ella dijo, Dios es todo lo que necesito, porque es todo lo que tengo. Y llegó a ese punto de reconocer que era todo lo que ella necesitaba, era en Dios. Dice, todo lo que necesito eres tú, Señor, porque tú eres todo lo que tengo. Y cuando tú llegas a ese lugar, a ese punto de reconocer que todo lo que necesitas es Dios, porque es todo lo que tienes y en realidad todo lo que te queda, ¿verdad? Dice Dios, tú eres lo único que me queda, lo único y todo lo que necesito. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú te das cuenta de eso, tú oras diferente. Cuando tú te das cuenta de eso, oras diferente. Ya no oras, Señor, gracias. No, lloras y clamas. Clamas. No estás ahí nada más. No. Cuando tú llegas a ese punto, tú hablas diferente. Tú piensas diferente. Tú empiezas a orar diferente. Adoras diferente. Alabas diferente. Cuando llegas a ese punto de una hambre que duele, una desesperación, que no te importa ya qué tan sofisticada te veas, qué tan sofisticado seas tú. Dices, tú no me importa. Yo me derramo completo y clamo, Señor, te necesito porque eres todo lo que yo tengo. Y clamas. Tienes una hambre insaciable. Dices, Señor, tú sabes cuando alguien clama, tú sabes, el tono de voz te lo indica y te dice todo, ¿verdad? Tú sabes cuando alguien te pide ayuda, cuando es nada más así de como, no es gran cosa, ¿verdad? Hey, honey, necesito ayuda, ¿verdad? Pero cuando alguien dice, ayuda, ¿verdad? Help. Luego sabes, no es una llamada de auxilio para algo así trivial, ¿verdad? Esto es algo serio, esto es algo grave.
¿cuándo fue? El viernes pasado, este viernes, sucedió exactamente eso. Yo sabía cuando alguien estaba clamando y cuando alguien nada más me estaba hablando. Estábamos en la casa y mi esposa y mi hijo dijo, vamos. Yo estaba preparando también notas para este día y qué curioso porque mi esposa dijo, vamos a hacer algo. Sí. Pues sabes que en lugar de salir, ¿por qué no asamos algo aquí? En el asador, está bien padre el día, es caliente, pero está rico para asar. Muy bien. Y dijo, ¿qué te parece unos bistecs, unos steaks, unos ribeyes, unos steaks así gruesotes, ¿verdad? Bien ricos, jugosos? Mi esposa, esos buenos cortes acá, dices tú, oh Señor, gracias por hacerme carnívoro a mí, ¿verdad? Que me encanta la carne, ¿verdad? La carne de res, no la carne, ¿verdad? La otra carne que dice Pablo en la Biblia, esa no. Y mi esposa dice, bueno, vayan a pensar, hermano, es bien carnal, ¿verdad? No, me gusta la carne, soy carnívoro, ¿verdad? Y dice mi esposa, ¿qué te parece unos steaks? Le digo, padrísimo, dale. Me dice, sí, yo los preparo y todo eso. Mi hijo y mi esposa lo estaban preparando y en eso al principio, creo que eran los ribeyes, ¿verdad? Entonces cierran ahí la tapa del asador y yo me fui al escritorio y estaba poniendo notas y todo eso. Y de repente oigo un clamor, ¿verdad? No alguien llamándome, fue un clamor. ¡Jale! Así, ¿verdad? Que me paro. Yo reconocí, alguien está clamando ayuda. Es mi esposa, pero yo sé que ese no fue un, hey, honey, ¿verdad? ¿Me ayudas a colgar un cuadro o algo así, ¿verdad? A mover el mueble. Fue un, ¡jale! ¿Verdad? Que me levanto así, porque luego dije, esto es algo serio. Que me levanto, voy corriendo y veo el asador en llamas. Así, le salía por atrás. Y dije, yo obviamente cerca de la casa, inmediatamente, Señor, que no se queme la casa, ¿verdad? Y algo serio. Entonces me di cuenta, esto no fue un, hi, honey, come help me, ¿no? Así, échame una mano. Esto fue, ¡jale! Me levanto, voy, y el fuego ahí le salía por atrás, todo el fuego al asador. Y cuando ya levanto así con despacio la vez por los steaks, eran muy buenos y estaban soltando mucha grasa. Y tú sabes lo que pasa, ¿verdad? Eran como 4 o 5, era mucha grasa que se sentó así en la tapa de abajo, y en la charola de abajo, y obviamente eso agarró fuego. No, empezamos luego y a echar el agua y todo y a controlarlo. Pero yo me di cuenta que mi esposa no me llamó diciendo, mi amor, ¿me puedes ayudar? ¿Verdad? Porque necesito ayuda con el fuego que casi va a quemar nuestra casa. Y si se quema la casa, también la de los vecinos, ¿verdad? Porque estamos tan cerca, ¿verdad? Entonces, échame una mano, ¿no? Ahí sí puedes, ¿verdad? O cuando puedas, ¿verdad? Eso no fue así. Ella no dijo, ella dijo, ¡hey! ¿Verdad? Esta viuda llegó al punto de tanta hambre y desesperación que no llegó con Elías y le dice, por favor, profeta, pues écheme la mano, ¿no? Ella dijo, tengo que clamar. Y eso es cuando te das cuenta que llegas a ese punto donde tienes tanta hambre, ¿verdad? Tanta hambre. Había un comercial de chocolate, no sé si te acuerdas, los Snickers, que te decían, tú no eres tú cuando tienes hambre. ¿Te acuerdas? Estaban ahí jugando fútbol o alguien ahí, ¿verdad? Platicando y era hasta un monstruo se ponía, ¿verdad? Y le decían, hey, y le daban un chocolate, ¿verdad? El Snickers. Entonces lo comía y se convertía en la persona agradable y todo eso, ¿verdad? Le decían, tú no eres tú cuando tienes hambre. ¿Verdad? Algunos de ustedes no son ustedes cuando tienen hambre, ¿eh? Se convierten en algo más que dices tú, tú no eres tú cuando tienes hambre, ¿verdad? Te conviertes en casa tú sabes cuando alguien tiene hambre. Te conviertes en alguien más porque tienes tanta hambre. Entonces llegó a ese punto la mujer, un hambre de Dios insaciable. Luego vemos en el versículo 2 y 3, dice, ¿cómo puedo ayudarte? Preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo,
Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. En otras palabras, la medida de tu vacío, de tu hambre, determina la medida de tu llenura o de la comida que te van a dar. Cuánto se te va a dar determina cuánto vacío hay en ti. ¿Cuánta hambre tienes? Por eso te pregunté. Porque si tienes mucha hambre, Dios te va a dar de acuerdo a esa hambre que tienes. De acuerdo a esa hambre que tienes. Entonces, la medida que tú tengas hambre, o de tu hambre, es la medida que se te va a llenar, que se te va a dar de comer. Si tú no tienes hambre, mira, no importa que te pongan el más suculento manjar enfrente. Dices tú, pues se ve rico, pero no tengo hambre, ¿verdad? No importa qué haga, pero cuando tienes hambre, comes. Pero si no tienes hambre, mira, no importa si te ponen tacos, tortas, pozole, tu favorito, pupusas, arepas, ¿verdad? Arroz con gandules, ¿cómo se llaman los otros? Los moros con cristianos y qué más cosas así bien ricas, ¿verdad? Una bandeja paisa. No importa que te pongan enfrente, si no tienes hambre, no vas a comer. Entonces, la medida de tu hambre determina la medida de la provisión que se te va a dar. Piénsalo. ¿Qué tanta hambre tienes de Dios? Y Dios dice, pues te voy a servir. Y Dios te invita a que te sientes, como dijo el pastor Tim, que te sientes a su mesa y que comas. Porque Dios ha preparado un banquete para ti. Dice, aderezas mesa delante de mí. Y Dios dice, ven, siéntate. Y a veces lo que sucede es de que sentamos, pero no tenemos hambre. A veces nos sentamos y nada más estamos ahí picoteando la comida, ¿verdad? Como comiendo los aperitivos o como lo que le llaman, ¿verdad? Los bocadillos. Queremos nada más irnos ahí a las chips con salsa, ¿verdad? Y comemos tanta chip con salsa que ya nos llenamos y te sirven la comida rica, el plato fuerte y dices tú, ay, ya me llené, ¿verdad? ¿No te ha pasado así que vas a un restaurante y te vas con hambre y dices, wow, voy a disfrutar? A nosotros nos pasó así, una vez fuimos a este restaurante que se llama Texas Roadhouse, algo así, ¿verdad? Un steak, otra vez carne, ¿verdad? Y fuimos ahí y al entrar, en vez de darte chips con salsa, porque no es comida mexicana, te dan unos biscuits, así unos panecitos redondos y así llenos de mantequilla y una mantequilla al lado que parece nieve, ¿verdad? Y los empiezas a probar y están tan ricos. Y la primera vez que fuimos, mi esposa me dijo, tienen unos steaks bien ricos, vamos. Y llegamos y nos sirven esos panes. Y yo los pruebo y digo, wow. Y le hago a mi esposa, ¿maná? ¿Es maná esto o qué, verdad? Estaban tan ricos que dije, wow, y otro. Hey, el mesero, ¿verdad? ¿Nos puedes traer más pan? Y sí, nos traía más pan porque es lo que dan así antes. Y así, como 2, 3 canastas nos comimos. Bueno, me comí, ¿verdad? Me comí. A tal punto, estaban tan ricos, cuando llegó el steak, ¿qué crees que pasó? Ni la mitad me pude comer. Y estaba yo tan frustrado porque dije, ¿por qué comí tanto de esto si yo lo que quería era esto? ¿Verdad? Estaba tan rico este aperitivo, esta botana que me dieron, que ya me había llenado. Y cuando llegó la comida, el plato fuerte, lo que de veras iba, lo sólido, yo ya no tenía hambre, media hambre. Y así sucede muchas veces. Dios te dice, ven, siéntate a la mesa, aderezas mesa delante de mí. Y te sientas y dices, no, Señor, me llené con chips y salsa, me llené con los biscuits, eso sí. Andabas ahí, ¿verdad? Botaneando. Un snack aquí, otro allá. Cuando Dios te dice, pero si yo preparé el plato fuerte que te va a nutrir, te va a alimentar, te va a sostener, te va a dar lo que necesitas. Sí, Señor, pero es que no tengo mucha hambre. Y así nos pasa a veces, que venimos, pero no venimos con tanta hambre. Y a veces venimos a la iglesia y decimos, sí, Señor, hay una media mano ahí para que no digas, ¿verdad? Y en vez de venir y adoramos con hambre. Con hambre. Porque acuérdate, si tienes hambre, Dios te va a dar de comer. Si tienes hambre, Dios te alimenta. Y a veces venimos
y venimos adorando, hay a medias. Sí, Señor, te adoro, pero como que ando medio llenillo. Así, ¿verdad? Fui a agarrar de aquí a allá, vine medio, no con mucha hambre. Y Dios dice, ok, de acuerdo a tu hambre, te voy a servir. Pero fíjate la diferencia, cuando el pueblo de Dios se reúne y todos venimos con una hambre, a clamarle al Señor, te adoramos, tenemos hambre y sed de ti. Y Dios dice, wow, mis hijos han venido, se han sentado a la mesa y tienen hambre. Entonces, ¿qué hace Dios? Empieza a servir, ¡pum!, comida. Y el pueblo dice, gracias, Señor, y comen. Y no solamente eso, sino que el hambre sigue. ¡Pum! ¿Y qué hace Dios? Sigue sirviendo, te sigue alimentando, te sigue proveyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene hambre el pueblo. ¿Qué hace Dios? Déjame los alimento. Y el pueblo dice, Señor, tenemos hambre y sed de ti, clama. Y Dios sigue proveyendo. De acuerdo a tu hambre, Dios te va a proveer. Si tú tienes hambre, Dios te va a alimentar. Dios te va a llenar. ¿Cuánta hambre tienes? Déjame te pregunto una vez más. ¿Tienes hambre de Dios? ¿O vienes aquí ya como, bueno, Señor? Cuando vienes delante de Dios, ven con hambre, porque Dios te va a llenar. Él no va a decir, bueno, solamente tenía un plato y ya te lo comiste, ni modo, ahí te esperas para la próxima comida. Él dice, wow, mis hijos tienen hambre, sigue. Yo soy un Dios ilimitado, infinito, no se me acaba a mí lo que yo tengo para ti. Entonces, si tú tienes hambre, yo te voy a dar de comer. Y mientras más hambre tienes, mira, Dios te sigue alimentando y dices, wow, Señor, qué bueno eres, tú eres un Dios infinito. ¿Tienes hambre? Yo te voy a dar de comer. Pero si tienes poquita hambre, ok, con unas chips y salsa, vas a estar ahí conforme. Pero dices, no, Señor, yo quiero comer de tu comida. Tengo hambre. Los que somos padres de adolescentes nos damos cuenta que son unos barriles sin fondo, ¿verdad? Dices tú, pues ya comiste, pero tengo hambre, pero comiste hace una hora. Pues sí, es que no sé, pues yo tengo hambre. Pues, ok, ahí está la alacena, ¿verdad? Agarro un cereal. Yo no sé tú, pero en mi casa el cereal no dura, ¿verdad? Puedo ir al Sam's o al Costco y comprar el paquete familiar, es el Family Pack, ¿verdad? ¿Sí? Y se acaba ese mismo día. Sobre todo los ricos, ¿verdad? Ese de los Cinnamon Crunch y todos esos ricos, ¿verdad? Se acaban. Y yo voy, ¿qué pasó? Pues no fuimos allá a la tienda hoy, ¿verdad? Y en la noche no hay nada. Pero eso sí, el All Brand y los otros que saben bien raros, se quedan ahí todos, 2, 3 meses, ahí están. Y yo, bueno, cómanse ese también. Ya vas al refri y la leche así al galón y nada más poquito. Ni para un plato de cereal te alcanza, porque así, ¿verdad? Y dices tú, pues te lo hubieras tomado todo, ¿verdad? El último que fue, échale también ese, ¿verdad? Porque ni para el plato me alcanza. ¿Ves en la alacena y no hay nada más que algo que no quieres comer? Green beans, ¿verdad? Y dice, pasta, pero sin salsa, porque la pura pasta. Una harina para hacer pancakes, pero no hay huevos, ni leche, ni nada. No, pues esto. Lo abres y dices, ¿a cuánto les ha pasado así, verdad? Y llega el muchacho, tengo hambre. Le digo, pues se acabaste hace media hora. Es que tengo hambre otra vez, ¿verdad? Y cuando sucede eso, nosotros como padres, mira, oye, tiene hambre, le digo, ahora vamos a comer, vamos a comprar de la porción más grande y vamos alimentando, ¿verdad? Imagínate cuánto más nuestro Padre, cuando venimos, dice, Señor, es que tengo hambre de ti. Bueno, ahí te va. Y regresas, que tengo más hambre. No, ya te di el otro, ¿verdad? Va a decir el Señor, el otro domingo te di bastante, ¿verdad? Aguántate. Así no te dice el Dios, te dice, ¿tienes hambre? Yo te alimento. ¿O tienes más hambre? Mi comida va a estar fluyendo. Siempre y cuando tengas hambre, te voy a alimentar. Te voy a alimentar. Dice, pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más. Le respondió, al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Siempre que haya jarras vacías, Dios seguirá llenando. Siempre que haya vasijas vacías, somos vasijas tú y yo, así nos hablan, ¿verdad? Esas vasijas de barro. Siempre que estas vasijas estén vacías, para que Dios llene, Dios te va a llenar. Siempre. Dice, porque dice, cuando ya todas estuvieron llenas,
el aceite cesó de fluir. En otras palabras, conforme ella venía y traía más vasijas vacías, Dios decía, más, sigue el aceite fluyendo. Sigue. ¿Otra vacía? Sigue. ¿Otra? Sigue. ¿Por qué? Porque si Dios ve hambre y ve vacío ahí, Dios dice, lo voy a llenar. Lo voy a llenar. Proverbios 27:7 dice, el que tiene el estómago lleno rechaza la miel, pero el hambriento hasta la comida amarga le sabe dulce. El que tiene hambre, no importa que le pongan puro brócoli ahí, le va a decir, tengo un hambre que saben delicioso. No me pongo mis moños de que, ay, ¿por qué eso? O no me gusta, o no le pongas tomate porque no me gusta. Aquí está. Dices, tengo tanta hambre. Lo como y me sabe rico. Porque tengo hambre. ¿No te ha pasado que a veces cuando en tu casa se sientan a la mesa y dices, ok, ¿qué vamos a comer? Sopa de lentejas. Ay, no, eso no me gusta. Ah, bueno, no tienes hambre, ¿verdad? Porque eso es lo que hay. Pero me dijiste, ay, tengo tanta hambre que hay. Sopa de lentejas. Ah, no. Ah, bueno, no, pues no tienes hambre. Me dijiste que tienes hambre porque al que dice el que tiene hambre, hasta eso le vas a ver dulce. No depende de qué tan buena sea la comida, depende de cuánta hambre tengas tú. No, es que ahí no me cantan las canciones que ahí me gustan y que me mueven y que me tocan y que me conectan. Cuando tú tienes hambre, te puede cantar aquí alguien nada más con una guitarra y tú devoras la adoración. Porque no es que tan dulce y rica sepa la comida, es que tanta hambre tengas tú. Así de sencillo. Puede estar alguien aquí nada más parado sin instrumentos. Es más, podemos hasta empezar a adorar al Señor y yo me hago a un lado. Y el hambre que hay aquí, eso, Dios dice, mi presencia aquí va a alimentarlos. Porque no es cuán deliciosa esté la comida, es cuánta hambre el pueblo de Dios tenga. Eso es. Dios te llenará a la medida de tu hambre, como dijimos. Piénsalo, ¿cuánta hambre tienes? Dice Mateo 5:6, los que tienen hambre y sed serán saciados. El que tiene hambre será saciado. El último versículo dice, ya para terminar, cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Increíble, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que la bendición de Dios va mucho más allá de tus expectativas, de tu necesidad. La viuda vino y dijo, ayúdame a pagar mi deuda. Dios responde y le dice, paga tus deudas. Y de lo que sobre tú y tus hijos van a poder vivir y sostenerse aún más, no nada más pagar tu deuda, pero voy a proveerte mucho más allá. Porque cuando yo te doy mi llenura, mi comida, no solamente es para saciarte ese día, es para saciarte de verdad. Y tú y tus hijos pueden vivir de ello. En otras palabras, Él te va a dar a ti la respuesta, pero no nada más se va a limitar a eso, sino que te va a mostrar, y yo hago mucho más allá de lo que tú pensabas. Porque tú venías pidiendo ayuda para tu deuda. Y yo respondí para tu deuda y mucho más. Y mucho más. Mucho más. Cuando tienes hambre de Dios, Él te saciará más allá de lo que esperas. Mucho más allá de lo que tú esperas. ¿Por qué? Porque Efesios dice 3:20, dice, Dios es poderoso. Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos. La pregunta es otra vez, ¿cuánta hambre tienes? ¿Cuánta hambre tienes de la presencia de Dios, de su alimento? ¿Cuánta hambre tienes? Y lo hermoso de esto es de que si tú le pides a Dios que te dé más hambre, Él te da más hambre. Él incrementa tu hambre. El vacío que hay, lo incrementa. Por eso le dijo el profeta, hey,
No nada más le dijo, tráete las jarras vacías que tengas en tu alacena. No le dijo, tráete todas las jarras que tengas y ve alrededor con tus amigos y vecinos y tráete las jarras vacías de ellos también. Tráetelas todas. Y le dijo, no pocas. No nada más traigas pocas. Tráete muchas, todas las que puedas. Todo el hambre que puedas tener, todo el vacío que te pueda, porque voy a llenar así. Es una de las oraciones que podemos hacer tú y yo, es decirle, Señor, a veces vengo o a veces te busco, pero con poquita hambre. Como que tengo el estómago medio chiquito. Dame más hambre, Señor. Ensancha, incrementa el hambre. Más jarras vacías que yo pueda. Porque sé que cuando el hambre es más grande que tenga de ti, tú vas a llenar cada una de esas vasijas vacías. Las vas a llenar. Señor, incrementa mi hambre. Quizá alguien aquí vino y dice, ¿sabes qué? Yo no he tenido mucha hambre de Dios. He estado así como allá conforme. Me he conformado, o me he acostumbrado, me he acostumbrado y conformado con menos, o con así. Y necesito más hambre. ¿Por qué? Porque si tú quieres más de Dios, y tienes hambre más de Dios, Dios te va a alimentar de acuerdo a tu hambre, de acuerdo a qué tanta hambre sed tengas. Es algo que tú y yo le podamos pedir. Los que tienen hambre y sed serán saciados. Mateo 5:6. Y dile, Señor, dame más hambre. A veces siento como que me he conformado, como que me he parado hasta esto, pero yo quiero más de ti. Quiero tener más hambre de ti. Y lo hermoso de esto es de que la viuda no fue y nada más dijo, aquí están todas mis vasijas vacías. No, ella fue y recolectó el hambre o las vasijas vacías de todos sus vecinos y amigas y amigos y los trajo. En otras palabras, cuando Dios responde a ella, no solamente llena sus vasijas, llena las vasijas de los demás. En otras palabras, Dios dice, te voy a bendecir a ti porque tú vas a hacer también bendición a otros. No nada más tus vasijas. Ahora vas a ver las otras vasijas que viniste ya. Te bendigo para que seas bendición. Para que seas bendición. Cierra tus ojos, vamos ya a terminar. Mira, quiero animarte ahí, decirte, si tú tienes hambre de Dios, Él te va a llenar. Y si has sentido como que se te ha ido el hambre por alguna situación, por alguna experiencia del pasado, alguna cosa que ha sucedido, algo te ha quitado el hambre, Dios el día de hoy puede incrementar y darte hambre de Él. Porque acuérdate, la medida de tu hambre determina la medida de la provisión o del alimento que vas a recibir. Si tú tienes mucha hambre, Dios te va a alimentar. Es un Padre amoroso. Y si alguien le pide de su presencia, Él no la va a dar limitada. No te la va a dar cuentagotas. Él te va a decir, tienes mucha hambre. Qué bueno, porque yo te he invitado a sentarte a la mesa, a que comas. No a agarrar bocadillos en aquí y allá, es a que comas de la comida que yo te daré. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos va a sostener, lo que nos va a nutrir. Cuando Dios ve un pueblo con hambre, Él sacia a su pueblo hambriento, porque viene y le clama, viene y le dice, Señor, tenemos hambre, pero con un clamor que le dice, tú eres todo lo que necesito, porque eres todo lo que tengo en mi vida. Corazón
así me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, así me rindo, así me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, luz del Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, puedes en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu aliento, Dios, sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí, con tu gran poder, puedes en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Llénanos, Señor, con tus ojos cerrados. Te voy a leer unos pensamientos que escribía mientras preparaba este mensaje. Dios te está invitando a que te sientes a la mesa y que comas. Pero el problema es que cuando a veces nos sentamos y solo queremos comer bocadillos, nos llenamos de bocadillos en lugar de comer el plato fuerte que Dios ha preparado para nosotros. Queremos un poquito de Biblia, un poquito de oración, un bocadillo de adoración, y nos llenamos de tal manera que no comemos lo que Dios tiene con nosotros, un plato fuerte. Pero Dios está buscando un pueblo que tiene hambre y que tenga unos estómagos que estén gruñendo, pero gruñendo en el aspecto espiritual, que cuando Dios oiga, Él va a decir: oigo algo, y son estómagos que están gruñendo, son corazones que están clamando a mí, porque hay un hambre en ellos. Dios está buscando hombres y mujeres que se sientan y comen a su mesa. El hambre física por comida física es un gran motivador, un gran impulso, porque puede empujar a las personas a hacer no solo lo que deben hacer, sino incluso más allá de lo que creen que pueden hacer cuando alguien tiene hambre. Cuando alguien tiene hambre, ese hambre empuja a esa persona más allá de sus limitaciones, comodidad y complacencia. Cuando alguien tiene hambre, es un agente de cambio. Esa hambre produce un cambio en la persona. Cuando alguien tiene hambre, puede hacer que una persona supere sus propias limitaciones. Cuando alguien tiene hambre, activa la creatividad de una persona. Cuando alguien tiene hambre, puede hacer que una persona aguante más allá de lo que él o ella creen que son capaces de hacer. Y en la misma manera, el hambre espiritual hace que una persona busque más de Dios como nunca antes en su vida. El hambre espiritual empuja a una persona a querer más de Dios. El hambre espiritual hace que una persona supere sus limitaciones. El hambre espiritual grita: Dios, dame de comer. El hambre espiritual grita y clama: Dios, te necesito. El hambre espiritual libera la provisión de Dios y el alimento de Dios en tu vida. Mientras más hambres tengas, más Dios proveerá en tu vida. Cuando alguien tiene hambre y clama: Dios, dame de comer, no me quiero conformar, no me quiero limitar,
Yo quiero de ti, yo quiero de Dios, yo quiero de Dios. No me limito, no me conformo. Dios, dame de comer, te necesito a ti. Así que hoy, clámale a Él y dile: Dios, yo quiero de ti. Tengo hambre de ti, tengo sed de ti. Y ahí donde estás, con los ojos cerrados, yo quiero invitar a alguien aquí. Quiero hacer una invitación muy sencilla. Y tú has venido a este lugar y dices: sí, yo tengo hambre espiritual, yo quiero de Dios, yo quiero Dios en mi vida. Nunca le has dado tu vida al Señor, nunca le has hecho Señor de tu vida, nunca has puesto tu fe en Jesús. Hoy es el día que te dice Dios: tú tienes hambre, yo te voy a llenar. Y hoy es el día donde tú puedes hacer esta decisión de darle tu vida a Jesús, de regresar a Él si te has alejado, porque Dios te quiere llenar. Y si esa persona eres tú, quieres que Dios te llene, quieres que Dios llene ese vacío que hay en ti, yo te invito a hacer esta oración. Dile: Padre Celestial, vengo delante de ti y recibo a Jesús en mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Quiero vivir ahora para ti. Quiero vivir de acuerdo a tu voluntad, no mi voluntad. Quiero seguirte a ti. Y de hoy en adelante pongo mi fe en ti. Recibo el perdón que me da Jesús y la nueva vida que Él me da. Soy una criatura nueva por lo que Cristo hizo en la cruz. Hoy te sigo y te seguiré todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por la salvación y por llenarme de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vamos a dar un aplauso fuerte y decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos llenas. Gracias, Padre. Gracias.